Buen día, hoy vamos a ver teoremas fundamentales de la probabilidad y la ley de la adición, es la sesión 24. En esta sesión 24 vamos a analizar cómo se hace una suma de dos conjuntos y bueno, vamos a darle un repasito a los teoremas fundamentales de la probabilidad y vamos a observar que la probabilidad se sustenta en los siguientes teoremas y se debe de entender que un teorema está sustentado en axiomas. La clase anterior se observaba que un axioma es una verdad tan evidente que no necesita ser demostrada. Entonces, pues si un teorema está sustentado en una verdad tan evidente que no necesita ser demostrada, pues digamos que es otra verdad evidente. El teorema 1 me dice que la probabilidad de un conjunto vacío es igual a la probabilidad les decía yo, es un signo con una O tachada, que eso quiere decir un conjunto vacío, es cuando tengo un conjunto que no tiene elementos, que no tiene respuesta. En términos profanos podríamos decir que sería igual a cero, pero solamente para ponerlo como ejemplo, un conjunto vacío es cuando no hay nada de lo que se está pidiendo en un conjunto. La probabilidad de la unión de conjuntos se llama ley de la adición. ¿Cuál es la fórmula para esta ley de la adición? Se lee de la siguiente manera, dice la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Quiere decir que voy a sumar los elementos del conjunto A más los elementos del conjunto B y le voy a quitar la intersección. Después me voy con bueno, debemos de entender que la intersección es los elementos que se repiten en A y los elementos que se repiten en B. Cuando me piden la ley de la adición, voy a quitar esos elementos y nada más voy a dejar los elementos de A más los elementos de B. Y después viene la probabilidad del complemento, que es probabilidad A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. Otro de los teoremas es si A es subconjunto de B, entonces la probabilidad de A es igual o menor a la probabilidad de B. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que la probabilidad de A no puede ser mayor a la probabilidad de B. Siempre tendría que ser menor cuando, cuando A es un subconjunto de B. Los eventos mutuamente excluyentes pues se refiere básicamente a cuando no hay intersección, cuando no hay elementos comunes en A y en B. Y entonces les pongo aquí, en esta parte de aquí, la probabilidad de A intersección B es igual a 0. Eso quiere decir que los eventos sean mutuamente excluyentes. Ayer yo les ponía un ejemplo donde decía que el conjunto A es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y el conjunto B es igual a A, B, C, D y Y. Eso quiere decir que no hay elementos o puntos muestrales iguales en cada conjunto. Eso quiere decir que la probabilidad de A intersección B es igual al conjunto vacío. El conjunto vacío es cuando no hay intersección entre diferentes conjuntos. Y aquí viene un ejemplo muy completo. El ejemplo que encontré en su libro de texto y dice: dos chicos apuestan en el juego de dados. En un tiro se apuesta que el resultado sea par o divisible entre 3. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? Vamos a observar que el conjunto universo son 6 posibles resultados porque el dado tiene 6 caras: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a observar que el conjunto A es un resultado par y entonces ahí tengo 3 posibles resultados. El conjunto A es el 2, el 4 y el 6 porque el resultado es un par de esos 6 que estoy obteniendo de lanzar un dado, y el conjunto B es el resultado divisible entre 3. Esto quiere decir que ese resultado de 6 números, nada más hay 2, porque de esos 6 números, los primeros 6 números, el 3 y el 6 son divisibles entre 3, de tal suerte que el conjunto A tendría la probabilidad 3 sextos de ocurrir, mientras el conjunto B tendría la probabilidad 2 sextos de ocurrir. Entonces me quedaría la intersección del conjunto A, que eran los números pares,
que eran el 2, el 4 y el 6, y el conjunto B, que eran los números que son divisibles entre 3, que eran el 3 y el 6, la intersección de esos dos conjuntos es el 6, aquí está anotado. A intersección B es el 6. Después vamos a determinar las probabilidades independientes. La probabilidad de A es igual a 3 sextos porque se nos piden los números pares, que son el 2, el 4 y el 6. La probabilidad de B es igual a 2 sextos porque son los números divisibles entre 3, que son el 3 y el 6. Y la probabilidad de la intersección es igual a 1 sexto, porque de estos dos conjuntos A y B, el número que se repite es el 6, y entonces ese 6 representa 1 sexto del total de los 6 números. La probabilidad de ganar se interpreta como la unión de los conjuntos. Debemos recordar, y me regreso en la diapositiva, que en la pregunta del ejercicio se apuesta que el resultado sea par o divisible entre 3. Si me dice un problema, me señala una O, que ocurra un evento o que ocurra otro evento, me está diciendo que yo sume los dos eventos o los dos conjuntos de posibles resultados. Si me estuviera mencionando una I, entonces yo tengo que multiplicar, pero aquí como me está diciendo O, voy a sumar. Y entonces me dice, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Esta es la fórmula de la ley de la adición. Entonces vamos a observar que la probabilidad de A unión B es igual, habíamos dicho que la probabilidad de A es igual a 3 sextos, más la probabilidad de B es igual a 2 sextos, menos la intersección es 1 sexto. Vamos a ver que 3 más 2 son 5 sextos, menos 1 sexto, me quedan 4 sextos. Si yo le saco la mitad, serían 2 tercios. Esta es la probabilidad de A unión B. En el diagrama de Venn vamos a observar que la probabilidad de A es igual a 2 sextos, la probabilidad de la intersección es igual a 1 sexto y la probabilidad de B es igual a 1 sexto. Y bueno, aquí viene desagregado todo lo que puede ocurrir al momento de lanzar ese dado de acuerdo a lo que nos está pidiendo el problema. Dice aquí, la probabilidad de A menos la probabilidad de B es igual a 2 sextos porque la probabilidad de A menos B es igual a la probabilidad de A. Habíamos dicho que eran 3 sextos la probabilidad de A, que son los números que son pares, que son 3, el 2, el 4 y el 6, menos la probabilidad de A intersección B, que es 1 sexto. Y entonces serían 3 sextos menos 1 sexto, me quedaría como resultado 2 sextos. Y entonces esto se va a interpretar como la probabilidad de que solo se obtenga un número par, pero no un múltiplo de 3. En el inciso B se establece la probabilidad de B menos A y este es igual a 1 sexto. Vamos a observar por qué. Decíamos que la probabilidad de B se refiere a los números que son divisibles entre 3. Habíamos dicho que tenemos 2, el 3 y el 6, menos la intersección que vale 1 sexto. Y entonces aquí tengo que son 2 sextos menos 1 sexto equivale a 1 sexto. ¿Cómo se va a interpretar esto? Como la posibilidad de que solo se obtenga un número divisible entre 3, pero que no sea par. ¿Sí? Si un número es divisible entre 3, pero que no es par, pues es el número 3. ¿Verdad? Y en el inciso C es la probabilidad del complemento. Vamos a recordar que esta comita es el complemento. Hay algunos libros que va a aparecer una C pequeña. Y entonces la probabilidad del complemento de la unión de A y B es igual a 2 sextos, porque la probabilidad de la unión B complemento es igual a 1. Aquí el 1 tendrían que ser 6 sextos. ¿Por qué? Porque tengo 6 posibles resultados al momento de lanzar un dado, menos la probabilidad de A unión B. Debemos de recordar que la probabilidad de A unión B era 4 sextos o 2 tercios, pero es lo mismo que 4 sextos. Si yo resto 6 sextos menos 4 sextos, el resultado van a ser 2 sextos. ¿Cómo se interpreta eso? Como la probabilidad de que no se obtengan pares ni múltiplos de 3. Es el complemento del universo. Por eso se llama conjunto complemento. Fue un gusto saludarles. Estamos en contacto.